porque está con otra actividad académica posteriormente a esta, ajustadísima, con lo cual hoy el esquema de trabajo lo vamos a hacer en una mecánica al revés para poder liberarlo a las 6 en punto y que pueda cumplir con la otra actividad académica que tiene posteriormente a esta. Por otro lado, quiero que después voy a charlar con él, o vemos cómo va surgiendo, pero le quiero agradecer a Marcelo Bianchi, que me envió un trabajo realmente muy interesante, así que eso muestra, me encanta, si hay otro compañero u otra compañera que también se encuentra trabajando en algo y lo quiere mandar, espectacular. Incluso el que se anima y lo charlamos en clase, también espectacular, porque son excelentes disparadores y muchas veces sentarse, aunque no esté plasmado, si lo vienen pensando, si tienen una idea, si tienen una propuesta, eso es espectacular para trabajarlo también en clase, porque por suerte hay método pedagógico para diferentes tipos de trabajarlo en clase, más allá de que se desempeña en una modalidad de taller. Así que, bueno, sin más, vamos a iniciarlo como les dije, así hoy tienen que dispararse rápidamente. Le voy a ceder la palabra a Claudio para que inicie con su introducción. Claudio. Bueno, buenas tardes para todos. Otra vez un gran placer que estemos juntos. Ya se va aproximando, Dios mediante, la fecha en que nos veremos personalmente, aquel fin de semana, del viernes 24 a la noche que estamos llegando con Luis y el sábado 25 con cada uno de ustedes. Hoy es un tema que otra vez liga claramente al derecho individual del trabajo con el derecho colectivo. Porque creo que vamos a decir algo otra vez, ratificando nuestras ideas de siempre y las que escribimos, incluso las que utilizan los señores jueces con toda claridad en su trabajo, que es que no se puede concebir al derecho laboral separado o agrietado entre los contratos individuales de trabajo que tienen cada uno de ustedes, nosotros también, y todo lo que se llama la performance, término que se utiliza tanto en el fútbol, la performance protagónica de ustedes como representantes de trabajadores a partir de una asociación profesional que los nuclea. Y este es un tema que justifica por qué en todo el mundo, y en nuestro país también, se califica el derecho laboral como una expresión de la ciencia jurídica eminentemente social. Esto creo que lo dijimos ya en la apertura del martes pasado y lo vamos a seguir reiterando. Los que ya lo escucharon para que lo vean ratificado y los que participan por primera vez empiecen a inmiscuirse en esta cuestión. ¿Por qué es social? Porque la Constitución Nacional, que es nuestra ley fundamental, así lo pide. Y lo ha declarado en principios, en garantías y en valores especiales. Yo, tomando la consideración especial y muy justa que ha hecho mi amigo Annunziato, debo decir, no sé si está ahí presente, que el delegado Marcelo Bianchi ha hecho un gran aporte. Al principio yo le pregunté incluso a Luis cuál era el abogado, asesor del sindicato o de algún otro que había elaborado esta tarea. Y me sorprende, la verdad debo decirlo, me sorprende que un delegado sindical haya trabajado con este nivel técnico jurídico, que a veces muchos de nosotros como abogados tampoco tenemos. Y créanme que lo estamos diciendo con toda sinceridad. Estamos hablando de uno de los aspectos fundamentales, centrales de todo contrato de trabajo y que hace y fija responsabilidades claves de un sindicato que tiene que defender los derechos e intereses de los trabajadores y, como dijimos la otra vez, desde el modelo sindical, sus proyectos de vida.
Y esto no es un dato menor, porque cada vez que tenemos que ir a una negociación colectiva, cada vez que tenemos que presentarnos ante el Ministerio de Trabajo, sea a nivel nacional o local o provincial, cada vez que vamos a asesorar a un sindicato como el de ustedes en este caso, para tratar de hacer reclamos puntuales, es evidente que tenemos que partir de los principios del orden público y del interés general, y repetimos que estamos en presencia de un contrato asimétrico, donde la persona que trabaja tiene una situación de mayor vulnerabilidad o debilidad frente al empleador. Voy a acotar algo más, y que en el trabajo preparado por Bianchi se ve claramente en materia de jornadas y de trabajos en equipos y de turnos rotativos. Se aclara bien que esta situación que nosotros estamos poniendo en evidencia permanentemente no puede ni debe implicar la demonización del sector empleador, que es el que genera trabajos. Lo que estamos hablando es de un derecho del trabajo que busque el diálogo social con equilibrios, con el conocimiento de defender estos derechos e intereses y los proyectos de vida, y por el otro lado escuchar a la otra parte para ver cuáles son sus intenciones, cuáles son sus equilibrios, qué entienden por los principios de derecho laboral y específicamente en una actividad como la de ustedes. Mucho más después del 3 de octubre de este año, cuando el tribunal más grande que tiene nuestro país a nivel judicial ha determinado la personería gremial de ustedes en estas actividades que se discutieron: playas de estacionamiento, estaciones de servicio, etcétera, etcétera. Y este es un tema que nosotros nunca vamos a soslayar, porque estamos en un contexto especialísimo. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo en un enlace entre este tema de derecho individual con el colectivo? La jornada de trabajo. Todos conocemos que se está discutiendo, por ejemplo, en el mundo, la reducción de la jornada laboral, sin afectar el nivel remunerativo. Y entonces ahí empiezan a jugar, por supuesto, la defensa de los derechos de cada trabajador por parte de la asociación profesional que los representa. Ustedes saben, y esto se ve en este trabajo del que estamos haciendo mención, que la ley de contrato de trabajo tiene todo un cúmulo de artículos desde el 197 en adelante que refieren a qué es una jornada laboral y que hay un límite por una disposición de la Constitución Nacional en el 14 bis, que debe tener una jornada limitada con descansos y vacaciones pagadas, constitucionalismo social para el caso práctico de cada día que estudiamos. Digo, es un núcleo que empieza en el 197 de la Ley de Contrato de Trabajo. No vamos a hacer ahora una enumeración, una lectura, salvo que ustedes lo consideren en alguna pregunta como necesario, pero bueno, está diciendo que la jornada de trabajo es todo el tiempo que un trabajador presta el servicio, realiza actos, constituye o edifica obras en función de quien tiene la facultad de dirigir, que es el empleador, pero que también es un principio de orden público laboral, el tiempo que pone a disposición un trabajador del empleador, que también entra dentro de la jornada y que también amerita el pago oportuno en cantidad y calidad de su salario. Creo que hasta ahora estamos siendo claros en puntos centrales. Es como que estuviéramos tratando de armar un guión en general de la obra de teatro que después viene y que tenemos que discutir en cada caso en particular, en cada controversia, en cada conflicto. Existe una excepción legal, que es cuando la disponibilidad horaria la maneja el propio trabajador en su beneficio o en su provecho. Eso no forma parte de la jornada laboral susceptible de pago. Por ejemplo, fíjense un pequeñísimo fallo
de la Sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Queremos decirle con el doctor Annunziato que si a alguno les interesa en algún momento, siempre haremos recopilaciones jurisprudenciales y las vamos a enviar para el gremio, para ustedes. La Sala 7 en el año 2004 ya dijo que a los efectos de determinar una jornada laboral no deben computarse las interrupciones, por ejemplo los descansos para los refrigerios, durante los cuales el dependiente no esté sometido al poder de dirección de un empleador, o cuando el trabajador disponga de su actividad a su arbitrio. Tema que muchas veces hay que incluso discutirlo en un convenio colectivo del trabajo. Y en esta actividad de ustedes, más allá de que no conocemos el detalle en particular, es obvio que la disponibilidad colectiva de parte de una asociación profesional junto con el otro actor social, que es la representación empresaria o de los empleadores, pueden pactar jornadas diferenciadas en la medida que se adapten al tipo de actividad o de prestación. Y otra gran discusión es la jornada diurna de trabajo por día y la nocturna. ¿Y cuáles son los límites que en la nocturna disminuyen la cantidad horaria a la diurna? Ustedes saben que el paradigma general es la cantidad de 8 horas por día y 48 horas semanales, ¿no es cierto? Ahora, en la diurna se achica a las 7 horas, aquella que se traduce en una temporalidad entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana del otro día. Son todos temas que nosotros tenemos que conocer cuando vamos a entrar en un conflicto para después aplicar a los casos concretos. Si la pregunta fuera a nivel nacional e internacional, y con esto voy concluyendo esta primera parte, si a ustedes les parece, y a mi amigo Annunziato también, una conjugación entre el derecho interno con el derecho internacional en materia de jornada, después iremos, si ustedes quieren, a los trabajos en equipo o por grupo, ¿no es cierto? Y los trabajos que están agrupando trabajadores de una sociedad o de una asociación o comunidad de personas frente a un mismo empleador. Y cómo se manejan ahí los contratos de trabajo. Nosotros tenemos la ley de contrato de trabajo que recién mencionamos del año 74, independientemente de sus modificaciones hasta la actualidad, pero no en esta materia. Pero tenemos el primer convenio de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, que mencionábamos el otro día, ¿se acuerdan? En materia de libertad sindical. Los convenios 87 del año 1948, la libertad sindical y el derecho de asociación, y el 98 de 1949, que es todos los derechos que los sindicatos tienen, sobre todo con personería gremial, en materia de negociación colectiva y celebración de convenios colectivos del trabajo. Ahora, yendo a la OIT y especialmente en materia de jornada, el primer convenio de la Organización Internacional es el número 1 del año 1919, cuando se crea por el Tratado de Versalles la propia OIT. Así que fíjense la importancia que a nivel internacional tiene cuánto debe durar una jornada laboral y sus excepciones minoritarias y quiénes o entre quiénes pueden determinar algunas modificaciones que no perjudiquen o no quebranten la ley que estamos mencionando. Desde luego tenemos después otro convenio que se habla muy poco, que es el número 30. Todo esto nosotros lo vamos a recopilar y enviar con la tremenda habilidad, ya lo está haciendo las anotaciones el propio doctor Annunziato, y yo creo que en cualquier momento toca y hace. El convenio 30 de 1930 de la OIT, ¿está aprobado por la República Argentina? Sí. Hace 74 años, por una ley, la 13.560 en el año 49, regulando sobre las horas de trabajo en el comercio y en las oficinas.
Fíjense ustedes la conjugación general entre las industrias, los comercios y los trabajos en oficinas. 1919, 1930. Y los dos instrumentos, hicimos un resumen, limitan generalmente el horario de la jornada a 8 horas por día y 48 horas por semana. O sea que esto no es un invento cuando vamos a discutir en un convenio colectivo alguna modificación o que se respeten las jornadas. Entonces, otra cuestión que se puede ver es las modalidades contractuales en las jornadas. El trabajo cuando es tiempo parcial. Pero bueno, antes de seguir avanzando con todo esto, Luis, tu palabra. Quería meter una cuchara ahí. Yo quiero ver, ustedes vienen trabajando en esto en los diferentes talleres, y para no hacerlo tan expositivo o tan magistral como suele llamarse este método, quiero ver si nos van siguiendo y cómo vienen ustedes a nivel de conceptual. Bien, ahí Daniel vi que moviste mano, ya te cedo la palabra. La estructura de cómo está la ley, vamos a la ley de lo general a lo particular, no estoy hablando a nivel jerárquico, sino vamos a la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo divide esto en dos partes, que no quiero que se confundan. Una cosa son las modalidades del contrato de trabajo y otra es jornada. Y así divide la ley. Entonces, por un lado está el 101 que habla de la modalidad contractual por grupo o equipo, ¿sí? Y eso tiene un distingo específico, porque acá el empleador contrata todo un equipo o contrata todo un grupo, y cuando lo contrata, el mismo artículo dice, lo va a contratar a través de un representante o delegado, etcétera, etcétera. Pero ese delegado que está hablando, no quiero tampoco que se confundan las palabras, está hablando del jefe de equipo, está hablando como si fuera el capataz, pero no está hablando de delegado en términos de la 23.551, un delegado con representación colectiva. Está hablando de un representante del equipo, porque el empleador se entiende con él, y el artículo dice, y va a tener las mismas obligaciones que cualquier trabajador que se rige por la LST con los integrantes del equipo de ese representante del equipo. Eso es lo que llamamos una modalidad contractual específica, como si fuera eventual, como si fuera temporal o por temporada, etcétera, etcétera. Ahora, diferente es cuando hablamos de jornada. Y creo que donde más hay que focalizar, de acuerdo a lo que hemos planteado y lo que venimos charlando y demás, es en el ámbito de la jornada. Y cómo, como decía Aquino, cómo se entrelaza el derecho individual y colectivo. Cuando hablamos de jornada en lo que es trabajo por equipos, estamos hablando del 202. Y es fácil de acordarse, esto es algo que yo digo siempre, se lo digo a mis alumnos en la facultad, en todos lados. Yo soy un tipo que no nací con una capacidad de memoria muy amplia, digamos. O sea, yo nací, no había computadora, y cuando apareció la XP, la Spectrum, yo ya nací y no tenía muy... Entonces, yo tengo memoria por relación. ¿Cómo se acuerdan fácil? Se acuerdan fácil porque el contrato por equipo es el 101 y cuando me voy a jornada duplica, es el 202. ¿Está? Entonces, ahí pueden distinguir bien. Fíjense que son dos bloques específicos, estoy metiéndome en la jornada. Que como particularidad es esto último que decía Claudio, en el sentido que si bien, y lo aclara varias veces, y también incluso el convenio de jornada, el número 1, lo reitera, lo que nos está diciendo es, ojo, que nos quedan por fuera, no tienen una jornada más extensa o diferente al régimen de 8 horas diarias y 48 semanales, sino que el 202 plantea que hay que hacer un promedio de 3 semanas, ¿sí? Con lo cual, ojo con esta cuestión. Y la otra cuestión, y tercera, y con esto ya, Daniel, vos habías levantado, te quiero escuchar,
el propio 202, y ahí viene toda esta cuestión de por qué muchas veces se habla de trabajo en equipo, pero no se habla de turnos rotativos, o los fallos dicen se encuentra asimilado a, es porque el propio 202 dice en el trabajo en equipo o turno rotativo, ¿sí? Por eso nosotros pusimos en el programa I o, ¿eh? Porque hay todo un juego ahí. Daniel, vos tenías una pregunta, creo, o algo para decir. Desmuteate, así te escuchamos. Mirá que estás muteado, ¿eh? Fíjate acá, los botones abajo vienen a la izquierda. El primero de la izquierda, que es un microfonito, tocate ese. O hace clic en ese. ¿Ahora me Eso. escucha? Ahí estamos. Venga. No me ¿cómo le va? Buenas tardes. No me quedó claro, o no entendí ahí el tema en las horas nocturnas, cuando uno está a la noche. O sea, ¿tiene que trabajar las 8 horas o son 7 horas? Horas nocturnas estamos hablando, ¿no? Sí, a Claudio, que lo mencionó. 7. Pero Porque siempre, ¿por qué? A ver, ¿por qué preguntas esto, Daniel? le hago la pregunta porque nosotros estamos 8 horas a la noche y no se paga ninguna diferencia de nada, ni hora nocturna ni hora extra aparte, nada. Son normales los turnos, tanto como a la mañana, tarde y noche. Bueno, si vamos al marco legal del orden público laboral, ustedes deberían ver, cada hora que se presta en jornada nocturna significa 8 minutos más de suplemento que el empleador debería pagar. Eso lo Ajá. dice, está en la ley de contrato de trabajo. No sabemos, yo por lo menos no lo sé, en el convenio colectivo de ustedes, cómo está Ah, eso específicamente, o si en algún momento lo han discutido, lo han pactado, o es un tema que todavía está ahí sin decidir o sin Hola, determinar. hola. Sí. Hola, Claudio, Luis, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué Hola, tal? hola, José. Sí, ¿cómo están? Muy bien, Eh, querido. bueno, la inclusión del tema que les pedimos que hablaran, además de lo interesante que es hablar de jornada y la introducción que hizo Luis de esta discusión mundial de la duración, pero al margen, pedimos que incluyeran este tema porque nosotros estamos teniendo una dificultad. El trabajo de Marcelo, ese excelente trabajo que hizo Bianchi, tiene que ver con una cuestión que venimos renegando desde hace mucho y que celebraba recién cuando Luis decía o y, cuando remarcabas las dos letritas esas, ¿no? Trabajo por equipo o turnos rotativos y turno rotativo, porque esa O, esa I, hizo que un abogado de la patronal, de FECAC, de la representación patronal, que en su momento trabajaba para FECAC, hizo emitir un dictamen en el Ministerio de Trabajo de la provincia, por el cual negaban el pago de la hora extra nocturna porque ellos consideraban que tenían trabajo por equipo o turnos rotativos. El ministerio le dio la razón, no correspondía, porque, pues, digamos, quiero agregar esto que no lo dijeron, cuando en la ley de trabajo por equipo o turnos rotativos dice que se exime del pago de la hora extra nocturna. Eso lo utilizó el abogado de FECAC en un caso en particular
frente al ministerio, y el ministerio emitió un dictamen que dijo, efectivamente, si hay turnos rotativos o trabajo por equipo, otra vez la O y la I, como que dividió, no hay trabajo por equipo, pero sí hay turnos rotativos en las estaciones de servicio, dijo que no correspondía el pago de la hora nocturna, que es lo que le pasa a Barrera y a muchos compañeros con los que siempre peleamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos y reclamamos el pago de la hora nocturna porque hacen 8 horas entre las 21 y las 6, nos dicen no, porque nosotros tenemos trabajo con turnos rotativos, con lo cual no corresponde. Es más, esta discusión la llevó adelante el abogado y obviamente fue comunicado por FECAC a todos los patrones diciendo no se debe pagar la hora nocturna, que como es al 100%, en el caso nuestro, nosotros escribimos en nuestro convenio que las horas nocturnas eran todas al 100%, las horas extras nocturnas. Significa buena plata para el trabajador, por ejemplo, que trabaja 7 noches. Estamos hablando de 20, 25 mil pesos, que son muy significativos, por supuesto. De ahí que viene una discusión histórica en la que nosotros erróneamente permitimos que el ministerio hiciera el dictamen, porque nosotros también dijimos, bueno, que decide el ministerio, y el ministerio de la provincia decidió en contra. Insisto, esto fue repartido en todas las estaciones, con lo cual cada vez que reclamamos hora nocturna, nos dicen hay trabajo en turnos rotativos. Y esa famosa I u O de la ley nos jodió la vida, porque los tipos dijeron no tenemos trabajo por equipo, pero sí en turnos rotativos. Esa es la raíz, es ni más ni menos que el motivo por el cual nosotros les pedimos en esta segunda clase incluir ese tema, porque es uno de los grandes temas nuestros, que insisto, abarca una gran cantidad de trabajadores de la provincia y es significativo desde el punto de vista económico. Así que quería aclararles eso, porque no sé si se los habíamos contado a Luis y a Claudio, y bueno, porque ustedes habrán dicho, ¿por qué carajo quieren hablar por No, equipo? no, Es no, por esto. cuando nos juntamos lo comentaste y lo pusimos a propósito, pero queríamos ver nociones generales que veo que están muy claras y sobre todo cuando vimos, como expresaba Claudio, el trabajo de Bianchi, que tiene un par de aristas, pero no importa, pero sí tienen el conocimiento. Nelson Díaz, te levantaste la mano como para que sigamos escuchando y después vamos tirando ideas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, el tema de las horas nocturnas también creo que es sumado, me parece, el tema de pagar el 100% el sábado y el domingo. Me parece que también viene por ahí el problema, que también se ha sumado, creo que se suma, digamos, al conflicto del trabajo en equipo, horario rotativo. ¿Puede ser? Es muy probable. Sí, sí. Más allá que son cosas diferentes. A ver, vamos a ir tirando puntas. ¿Por qué? Y por eso sirvió la charla y el por qué ustedes querían ver este tema. ¿Por qué hice el distingo de lo que es modalidad de contrato de trabajo a jornada? Porque creo que el ministerio jugó con eso, jugó con la terminología. Una cosa, insisto, es la modalidad, el contrato, la modalidad del contrato, y otra cosa diferente es la capacidad de organización y dirección que tiene el empleador desde el punto de la organización del trabajo y la afectación de la jornada. Son dos cosas absolutamente diferentes. Y estoy respondiendo primero en términos generales, ¿sí? Entonces, precisamente, como aclaré en la primera clase, porque ni Claudio es el asesor del sindicato, ni yo puedo hacerlo. Entonces, yo respondo en el ámbito docente. Entonces, primero y principal, ese distingo. Y a mí me suena
que el ministerio se aprovecha de eso, juega con las palabras. En la ley no existe el IO. La ley dice O. Si dice O, lo está hablando casi, o sea, estoy haciendo una descripción lingüística. Cuando yo digo una cosa u otra, estoy hablando una cuestión de opción, ¿sí? Entonces, se los leo. El 202 dice, en el trabajo por equipo o turno rotativo regirá lo dispuesto en la 11.544, que es la ley de jornada. Sea que haya sido adoptado a fin de asegurar la continuidad de la explotación, sea por necesidad o conveniencia económica o por razones técnicas inherentes a aquella. Ese es el primer párrafo del 202. El segundo párrafo dice, el descanso semanal de los trabajadores que presten servicio bajo el régimen de trabajo por equipos, fíjense que no dice bajo la modalidad contractual de, está hablando del régimen de jornada, bajo el régimen de trabajo por equipo, se otorgará al término de cada ciclo de rotación y dentro del funcionamiento del sistema. La interrupción de la rotación al término de cada ciclo semanal no privará al sistema de su calificación como trabajo en equipo. ¿Está? Entonces, estamos en jornada, habla en el capítulo de jornada, por consiguiente asimila, que es lo que dicen, yo también tengo fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que a su vez derivan a veces a la Corte y demás, pero estamos hablando de un sistema de jornada. Si estamos hablando de un régimen de jornada, si estamos hablando que el artículo 2 de 2C, si mal no recuerdo, del convenio 1 de la OIT nos especifica que los descansos establecidos no deja la distinción del trabajo en equipo o turno rotativo por fuera de la jornada y las 8 horas y las 48 semanales, y tampoco deja fuera el régimen entero, es decir, las restricciones que hay por trabajo nocturno, las restricciones que hay por trabajo insalubre, que debe así ser declarado, etcétera, etcétera. Ergo, el trabajo son 7 horas. Entonces, ¿por qué hay que... ¿Dónde está el meollo de esto? ¿Por qué el primer convenio de la OIT se refirió a jornada? Porque no es... A ver, la jornada siempre se ve con discusiones económicas o discusiones de cuánto me ocupa a mí mi laburo. Vamos a ser muy claros. Walter, ahora voy. ¿Por qué se ve desde ahí? Se ve porque me hacen laburar de más y me pagan menos. Entonces se ve en plano económico. Pero el origen esencial, lo que dio origen al todo el sistema de jornada y lo que dio origen al convenio 1, ¿sí? Que fíjense de los años que la 11.544 es anterior al convenio 1, en años. Fíjense lo adelantado del derecho al trabajo argentino. Es por una cuestión de salud. El principal eje de higiene y seguridad en el trabajo es la jornada. El primer basamento que justifica en donde un ministerio no puede sacar algo contrario al derecho y al régimen de jornada es porque está atentando contra la salud de los trabajadores. Si atenta contra la salud de los trabajadores y yo pongo un régimen de jornada que dura 250 millones de horas, incluso estoy afectando la higiene y seguridad en el trabajo que termina en enfermedades profesionales o en accidentes de trabajo. Porque si yo estoy cansado y me distraigo en una playa, lo más probable, lo mínimo que puedo hacer es confundir el combustible que voy a vender. Lo mínimo. Porque de ahí a violar una cuestión de higiene y seguridad y que volemos todos, si yo vengo trabajando 12 horas, lo más probable es que me equivoque mucho más que si trabajo las 7 respetando el horario nocturno. ¿Me explico? No sé si vos querés decir algo de esto, Claudio, para después pasar a Walter, que pidió la palabra. Está clarísimo, y yo estoy de acuerdo. Desde luego, a ver, vamos a seguir siendo muy francos. No conocemos
cuál fue el acto administrativo, el conflicto y la resolución que dio el Ministerio, la cartera laboral de vuestra provincia. Pero si nos lo quieren pasar, acá estamos. Nosotros lo vamos a leer y tendremos en cuenta qué es lo que pasó y si podemos dar una opinión profesional la vamos a dar, sin ninguna Claudio. duda. Lo mismo que algunos fallos de los que habla Perdón, ¿Eh? Claudio, no cuestionó las 7 horas, la jornada laboral de 7 horas, no es lo que cuestionó, sino lo que estaba cuestionado es el pago de la hora extra nocturna, que sí está vedado en la ley de trabajo por equipo. El pago de la hora extra nocturna. Sí. Después te lo paso, pero porque vos, Sí. porque habla de un promedio de 48 semanales en 3 semanas. Sí. ¿Me entendés? Entonces, si cumpliendo esa regla, admite las 8 horas nocturnas sin pago de hora extra. Porque Bueno. todo el tema fue para no pagar esa hora extra, que insisto, significan hoy 30.000 pesos en 7 noches. Encima, la ley, viste que dice, a la 7ª noche se requiere un franco extra. Así También es. tenemos la dificultad de que la modalidad habitual entre nosotros es 4x1. Con lo cual, también se cruzó el tema de que no hacía las 7 noches seguidas, sino que hacía 4, descansaba de laburar a la noche 8 días, volvía a laburar 4, y en el mes laburaba 8, pero no le correspondía el franco extra. Eso es un litigio que vamos teniendo en la diaria, ¿no? Que pedimos el franco extra, que nos dicen que no laburó las 7 noches seguidas, y el pago de la hora extra, no estuvo en discusión la duración de la jornada en sí, que efectivamente deben ser 7 horas, pero justamente cuando labura 8 estamos pidiendo el pago, y ahí se surgió. Pero Ahí te voy. mandamos la resolución. No, Ya, está clarísimo. Está perfecto. claro, ahí voy con Walter, pero miren el mecanismo de razonamiento, por lo menos el que estoy haciendo yo, ¿no? Yo lo que digo es lo siguiente: si por un lado me estás admitiendo que el trabajo son 7 horas y por el otro lado me dice que no se pagan horas extras, hay un salto lógico de razonamiento. O sea, para que yo en el juzgado, cuando a mí me presentan algo, miro varias cosas para resolver, ¿sí? Ahora, lo que voy a mirar para resolver es que lo que me pide sea acorde a derecho, de acuerdo a lo que a mí me explican en el escrito que me presentan. ¿Está bien? Eso se llama subsumir, meter dentro, encajar el hecho en el derecho. Entonces yo voy haciendo esto y veo si encaja de acuerdo. Cuando yo muevo, esto se llama interpretación. ¿Está bien? Entonces yo voy haciendo esto hasta que a través de una interpretación, track, encajó el hecho en el derecho. ¿Está bien? Ahora, esa interpretación, esa narración descriptiva que me hacen en el escrito hasta que llegan a la petición, tiene que tener lo que en lógica se llama un desarrollo semántico lógico y un razonamiento lógico, que no tiene que tener saltos. Si yo estoy diciendo que si no tengo alas no puedo volar, y después pido las alas y me decís no te las voy a dar para hacer el trabajo, ergo no puedo cumplir con el trabajo si yo necesito volar para hacer el trabajo. Si vos por un lado me estás admitiendo que son 7 horas y todo el plexo normativo dice que cuando vos te excedes del horario permitido, eso se llama horas extras, vos no me podés decir que no se pagan las horas extras. Si me estás admitiendo que son 7 horas. ¿Me explico? Entonces, la propia resolución, ni siquiera llego a analizar, y esto se pone en muchos fallos, ¿sí?
no llego a analizar el derecho porque desde el razonamiento lógico no tiene sentido. Walter, ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿qué tal? Sí, Walter. Buenas tardes. Buenas tardes. No, me quedó una duda la otra vez, nomás que no quise interrumpir la otra vez y por ahí puede encajar la pregunta ahora. Es con el tema del convenio colectivo de trabajo. ¿Hay un tiempo de actualización o renovación o agregar algunos ítems? Si, o si eso que estamos hablando ahora de las horas nocturnas, los francos de las horas extras de sábado y domingo, se pueden incluir en el convenio colectivo de trabajo. ¿Y quiénes son los que tienen que intervenir o las patas para que se firme? Esas serían mis 3 preguntas. No sé si está Bien, clara sí, o... sí, Claudio, dale. Mira, Walter, sí, otra pregunta bien picante y me acuerdo que la tiraste ahí después que yo no sé por qué salimos por otro lado. Mire, el convenio colectivo de trabajo tiene un principio jurídico y social, otra vez, que es la autonomía de la voluntad de las partes, donde ya no hay un desnivel en materia de derecho colectivo y negociación colectiva. ¿Por qué? Porque el sujeto que son ustedes ya tiene tanto poder como lo puede tener el sector empleador. No es lo mismo que en el contrato individual. Y eso es lo que justifica, le da la razón de ser del por qué y para qué a una asociación profesional de trabajadores. Primer punto. ¿Está claro? Segundo, si bien tenemos un principio de ultraactividad, donde los convenios colectivos permanecen vigentes hasta que aparezca alguien que lo modifica, es evidente que los propios actores sociales, por el principio de la voluntad y su autonomía, pueden negociar esto en cualquier momento o pedirlo que se haga así. Ahí tenemos todo un procedimiento. Tenemos no solo la ley 14250 del año 53, sino actualmente la 25877 del 2004, más un decreto reglamentario 1135. Todo del año 2004 es muy importante tenerlo en cuenta porque eso empuja la actualización de los convenios colectivos para mejorar, optimizar los derechos y los intereses y los proyectos de vida de los trabajadores. O sea que si es motivo de un convenio, yo creo que tiene que serlo, no que lo es, debe serlo para una renegociación. Y acá no hay ultraactividad que pueda permanecer así. Y es más, las carteras laborales, cosa de la que se habla muy poco, y yo asumo, me hago cargo de esta crítica, tienen la obligación, no la facultad, de instar a la renovación de los convenios colectivos mediante la ayuda a los actores sociales, también por medios de mediación, de conciliación y de arbitrajes, que es otro temazo de la cuestión del derecho colectivo, la negociación colectiva y el convenio final. O sea que el sindicato tiene todo el derecho para defender más y mejor a los trabajadores de exigir que se discuta esto en un convenio colectivo. Más aún cuando en el caso de ustedes hay un acto administrativo que ustedes están queriendo modificar y discutir. Yo voy a dar mi opinión. Estoy totalmente de acuerdo con Anunciato en el sentido de que acá la conjunción es clara. Todo está involucrado. La modalidad de contrato de trabajo por equipo no puede ni debe modificar un derecho humano universalmente y constitucionalmente consagrado del horario limitado, que cuando es excedido debe ser correspondido remunerativa y salarialmente. Es más, yo acá si tengo que hacer un argumento, agarro de nuevo el 196 de la Ley de Contrato de Trabajo y aclaro que la Ley 11.544, que fija la jornada de trabajo a nivel general, no puede ser modificada a la baja por ninguna jurisdicción provincial. Y mucho menos por una cartera laboral de cualquier provincia. Estamos jugando argumentos, no somos dueños de la verdad, pero en un replanteo para actualizar un convenio colectivo, creo que estos argumentos A, B y C ya sirven para tener que obligar a salir a la cancha a la otra parte y a discutir esto frente a la cartera laboral.
sea, me parece que estamos hablando con toda claridad. Es más, estaba buscando para sumar más cuestiones internacionales y tienen, por ejemplo, el Protocolo de San Salvador, artículo 7, reconocen, supone el goce de las mismas condiciones justas y equitativas y satisfactorias para los cuales dichos estados garantizan que las jornadas serán de menor duración cuando los trabajos sean peligrosos, insalubres y nocturnos. Hay otro más. Y después tienen la Convención 171 y el reconocimiento 17 de la OIT de 1990 sobre trabajo nocturno. Entonces, ojo, claro que no discutieron, porque negar que es trabajo nocturno sería demasiado ausente de conocimiento jurídico. Ahora, al jugar con esta cuestión del pago de horas extras, también se caen. Porque si yo tengo un régimen, es lo mismo que me digan, yo hago una discusión que había mucho, y a cada tanto se da, es el tema de la hora para comer. Entonces, yo tengo que trabajar 8 horas, pero me hacían trabajar 9. Bueno, no, lo que pasa es que en el medio come. Y sí, en general el ser humano tiene ese problema, come. Entonces, perfecto, ¿de qué manera come? Y las testimoniales en los juzgados suelen ser clave, porque si yo sigo tipeando, ¿cómo? Sigo tipeando, ¿cómo? A mí no me diste la hora de almuerzo. Si no me diste la hora de almuerzo, estoy trabajando 9 horas. Ergo, me tenés que pagar la hora extra. Este caso es el mismo. La hora de almuerzo es hora de almuerzo. Vuelvo a lo mismo, porque no tiene que ver con que yo soy haragán y no quiero trabajar. Tiene que ver con la salubridad, la salud mental. Yo paro, ingiero y después sigo trabajando. Yo sé que estoy hablando y parece Suiza lo que digo, pero estoy hablando desde lo que la ley pretende, desde lo que los tratados internacionales pretenden y desde lo que pretende la OIT. Son recomendaciones de la OIT. ¿Sí? Bien. A ver, otra pregunta picante, así como vienen hasta ahora, que están buenísimas. Porque creo que es mucho mejor si vamos con el ping-pong, que creo que es mucho más rico, que estar nosotros recitándoles el esquema jurídico, que creo que es más de disparador que otra cosa. Es más, ahí está, vamos, Eugenia. Bien, ahí está, una mujer que hasta ahora no escuchaba nada. Me voy a adelantar al próximo tema que ustedes van a hablar, que lo comentaron recién. Yo tengo una duda con respecto a la situación de compañeros de trabajo que hace más de un año firmaron un contrato de eventual, digamos. El contrato eventual dura 3 meses, ¿verdad? No, depende Claro. de las características. Puede ser más. Bueno, ellos, el contrato que firmaron decía contrato o sea, por periodo eventual o contrato eventual, no recuerdo bien, pero decía un periodo de 3 meses. Ese contrato nunca se lo renovaron y hace un año que están trabajando. Ahora, en nuestra estación, están por cerrar por renovación, cambio de imagen, y a estas compañeras las van a dar de baja por el periodo que esté cerrada la estación. ¿Cuál es la actividad, Eugenia, de las chicas? Empleado del mini shop, Ajá. Entonces las van a dar de baja por el periodo que se estima que va a ser 1 mes y medio cerrado que va a estar. Entonces esas chicas por ese 1 mes y medio no van a cobrar.
No, bueno, pero ellas siguieron trabajando, ya dejaron de ser trabajadoras eventuales, si no te estamos entendiendo mal, desde los hechos. A ver, Luis Hicieron conoce un solo perfectamente. contrato, ¿Eh? A ver, si hicieron fuera, una vamos, sola vamos, vez el contrato. sí, a ver, vamos Después a, no se renovaron más. sí, te entiendo, te entendemos. Sí, más allá de que no es el tema de hoy, pero la cuestión es la siguiente. Si fuera, vamos a hacer así, si fuera un expediente, ¿sí? Si fuera un expediente donde a mí me inician demanda porque se consideraron despedidos por la circunstancia que vos me estás diciendo, yo orientaría la sentencia, me estoy salteando 254 pasos, pero no importa, como para poder elaborarte una respuesta. Porque me estoy salteando si hay algo reconocido o no por la otra parte, la contestación, Unos años. hecho y prueba, qué sé yo, como 5 años de litigio, pero no importa. Vamos a agarrar el principio y el final, ¿sí? Y largo todo el derecho procesal. Si a mí me plantean eso y yo tengo que sacar una sentencia, verificado esto que vos me decís, en donde yo empecé por un contrato a plazo, den el nombre que le den, porque el derecho del trabajo, y en esto se va a basar toda la respuesta que te estoy dando, es un derecho realidad. Hay un principio de la realidad que rige las relaciones laborales, individuales y colectivas, todo el derecho del trabajo y la seguridad social. Entonces, el principio de la realidad rige todo el derecho del trabajo. ¿Qué significa esto? Que yo como juez tengo que ver qué ocurría realmente en los hechos. Por eso siempre las testimoniales son muy importantes en derecho del trabajo. Si se encuentra verificado que yo entré por 3 meses, no me mandaron ninguna comunicación, yo me seguí presentando a trabajar y de repente un día, un año después, me dijeron no vengas más, yo empiezo con todo el intercambio telegráfico y lo que voy a ver en la sentencia es que verificado esto, lo primero que voy a ir a buscar es el párrafo hermoso que tengo armado que dice que con prescindencia de la modalidad que el empleador buscó para esa relación laboral, el contrato de trabajo se presume por tiempo indeterminado. Con lo cual, a mí, si te contrataron eventual, a plazo, en negro, lo que fuere, o la modalidad que sea, a mí estás trabajando con una relación de dependencia absolutamente plena desde el primer día que vos dijiste, hola, ¿qué tal? Empiezo hoy, hasta el momento en que te consideraste despedida, o bien te despidieron. Que no va a ocurrir, porque si te tuvieron a plazo, te van a decir no vengas más. Porque si no estoy reconociendo con un telegrama el periodo de trabajo, lo cual me facilitaría mucho el proyecto de sentencia y sería maravilloso. Pero ese sería más o menos lo que yo haría en un caso análogo. Le metí parches, pero esa sería la situación. ¿Sí? Tratemos de volver igualmente para no irnos a esta cuestión del trabajo en equipo, que seguro deben tener un montón de cosas que le plantean y estrategias. Luis, algo cortito y apreciando lo que dijo recién, lo único que lamento de la situación, de lo que acabaste de explicar, más o menos acorde a lo que decía Julio la semana pasada, los tiempos de la justicia. Porque ante una situación tan evidente como decís vos, creo que la patronal lo que busca es eso, porque pasados 5 años, como dijeron, es muy posible que la trabajadora que estuvo sin contrato y estuvo trabajando así nomás, desista de hacer un juicio o no pueda, como decíamos recién, pensando en el bienestar del trabajador, no pueda subsistir durante tanto tiempo mandando carta de documento, contratando un abogado, cuando es algo tan evidente como lo explicaste. Sí, y ahí hay varios factores. Por eso hay que ver en cada caso. No es lo mismo que yo lo haga con 2 trabajadores a que lo haga con 50. Hay otros remedios desde el derecho colectivo
como, lo hablo como justicia, por eso salté yo, desde el derecho colectivo y desde el derecho individual, porque generando, si hay cantidad, hay caos social. Si hay cantidad y caos social, a mí me habilita cuestiones de derecho colectivo para plantear y además me habilita cuestiones cautelares para solicitar de movida. Ahora, lo que nosotros también decimos desde la justicia es que nosotros nos paramos, la República se constituye con 3 poderes del Estado: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Judicial es un solo poder. El Poder Legislativo tiene que tener la intención y voluntad de moverse con asesores técnicos lo suficientemente buenos como para hacer diagramas legislativos que permitan una mayor celeridad. ¿Por qué? Porque el abogado que litiga tiene que mandar los telegramas. Es inevitable. ¿Sí? Si a mí me trae una demanda y no mandó los telegramas, se le caen un montón de cuestiones. Y eso parte de la ley, parte del Congreso. El Poder Judicial sí está teniendo problemas en cuanto a la celeridad. La velocidad de los juicios no depende solo por una estructura de gestión cotidiana de la justicia. ¿Sí? Depende de un montón de factores que juegan dentro de la justicia y que no nos están llevando mucho al apunte. Yo tengo innumerables proyectos metidos internamente de modificación de gestión. Incluso he trabajado junto al gremio nuestro para una planificación de reforma y se creó un sistema nuevo. Eso no sé si alguna vez te lo conté, Claudio. No, hemos charlado un montón de cosas. Hay un sistema que en parte chiquita lo está implementando el Fuero Civil, que se llama Sistema Odor. No sé si vieron Game of Thrones, pero hay un personaje que se llama Odor, que tiene cierta lentitud en su actuar. Entonces, en función de la lentitud del sistema vigente de gestión, que se llama Lex 100, se crea el sistema Odor, un poco irónicamente, en donde acelera y automatiza las causas. Eso solamente se implementó en civil un poco por actuación de la Cámara Civil. En laboral todavía no logramos que se implemente ni siquiera un poco. Entonces, digamos, depende de muchísimos factores todo esto. Pero en resumen, ¿qué quiero decir? Los requisitos de mover algo no es que el abogado hace lo que hace porque pierde tiempo. La justicia sí es lenta, pero los hechos inevitablemente siempre van a ser más altos que más rápidos, que cualquier sistema jurídico que nosotros armemos. De hecho, cuando se crea el Fuero de Trabajo Nacional, en el año 43 por un decreto, se crea con la fusión del sistema, lo que hoy se llama el sistema de conciliación obligatorio, CECLO, y la primera estructura de juzgados, es decir, estaba todo unido. Por eso antes de la reforma de nuestra ley, nosotros tomábamos audiencias de conciliación y contestación de demanda. Eso se reformó después. Entonces, nada, en definitiva, tengamos en cuenta que los hechos siempre van a ir más rápidos que el derecho. Ahí, si encuentran eso, descubrieron la física cuántica o la teoría de las múltiples cuerdas, pero en el ámbito del derecho del trabajo. ¿Por qué? Porque los hechos siempre van a ir más rápido porque el daño, el despido se subsana, entre comillas, con una indemnización porque hay un daño. Por eso se llama indemnización. Porque van a escuchar por ahí, en estas interpretaciones así tiradas de los pelos, como la resolución que comentan, que la indemnización es un derecho del empleador que se paga como elección por despedir sin causa. No, eso es un juego de palabras hermoso para eludir de que el empleador está cometiendo un acto ilícito, es un daño, y ese daño requiere una indemnización.
Entonces, por eso se llama indemnización. Pero sí, o sea, explico, pero por lo pronto, si no se dan toda esa concatenación de factores, es muy rápido, es muy difícil que podamos acelerar judicialmente, porque no hay, salvo que haya una creación legislativa como la que, ejemplo, si quieren verlo en otro momento, aunque nos salimos de tema, cuestiones que tienen que ver con el uso abusivo de la modificación contractual en perjuicio del trabajador, que eso lo ven en el 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, en donde se modificó ese artículo para poder iniciar una acción rapidísima, que se llama sumaria, no se puede. Y aún así, con esa creación es muy difícil, porque si yo inicio como trabajador una acción sumarísima por una modificación en el contrato de trabajo, ¿qué creen que el empleador va a hacer conmigo? Con lo cual, la pérdida del trabajo hace, o la posibilidad de la pérdida del trabajo hace que los trabajadores y las trabajadoras tampoco lo inician, ¿no? Yo creo que podemos además añadir, ya lo que acaba de decir Luis es tan gráfico y responde a los principios de realidad. Primacía de la realidad es uno de los principios, columna vertebral del derecho social del trabajo. Y es la base sobre la cual debemos actuar los abogados y también proceder los señores jueces cuando tienen que dirimir o solucionar una cuestión. Y en las negociaciones, tenerlo muy en cuenta. Yo quiero brevemente volver a lo que planteó Eugenia, porque me quedé pensando en qué es lo que se debiera poder hacer. Ustedes tienen que tener en cuenta que el principio de realidad y la otra columna vertebral que le da entidad al orden público, social, jurídico del derecho del trabajo, está dado por el principio de continuidad y permanencia de todo contrato. Ese es el principio general. La eventualidad es una excepción, como los trabajos de temporada, que se hacen, por ejemplo, como tenemos en las playas, los que cuidan, los guardavidas, etcétera, etcétera, que están previstos por la Ley de Contrato de Trabajo desde los años 70, pero que vienen de convenios internacionales de décadas antes que eso, ¿sí? La eventualidad tiene que significar tareas extraordinarias que realice una persona, o tareas en picos, situaciones totalmente extraordinarias que una empresa requiere y que lo tiene que demostrar, o suplencias. Por ejemplo, para hablar en general, el caso que planteó Eugenia, que es lo que está sucediendo, es evidentemente susceptible de reclamos administrativos y luego judicializados. Estamos hablando, si no entendemos mal, de un personal que está comprendido en el convenio colectivo de ustedes. Y entonces creo que hay muchos argumentos legales y fácticos nacionales e internacionales como para hacer este planteo. Y son cosas que, más allá de adelantarnos para un tema, estamos hablando de un curso de capacitación como el que hemos tratado de compartir y estamos haciéndolo con Luis, con ustedes. Es para esto, es para conjugar. Y se toca este tema y tenemos que ir necesariamente a lo que pensábamos tocar por ahí la semana que viene. Y cuando vayamos personalmente a Córdoba, todos estos temas nuevamente los vamos a tener que tocar. Y son ustedes los que nos inducen legítimamente a hacer esto. Entonces, cuidado con la eventualidad, cuidado con no tener en cuenta la jornada limitada, cuidado cuando hay un exceso de la prestación horaria por el derecho constitucional y la obligación de un empleador de pagar las diferencias. Cuidado con pretender decir que la modalidad por turnos rotativos puede quebrantar como excepción el principio de la jornada laboral y el pago por las horas extraordinarias. Ven que como todo lo que llevamos ya son las 5:10, hace 1:10 que estamos acá en pantalla, y cómo tenemos que ir necesariamente atando una cosa con la otra. Entonces, más allá de los logros o de las frustraciones temporales de los reclamos, ustedes tienen que saber que la opinión de un miembro de la justicia y de uno que viene dedicado hace décadas al ejercicio libre de la profesión
está en darles a ustedes argumentos y pautas. Y también, si tenemos que decir cosas que no esperaban escuchar, las daremos como opinión. Eso desde luego. Pero bueno, de eso se trata. No. Eso que les copié ahí antes de ceder, que me están pidiendo, creo que 2 manos, una seguro. Eso que les copié por mensajito, es una disposición de la homologación de un acuerdo entre el sindicato que les mencioné de automotriz, que está escrito ahí, y el Ministerio y el Volkswagen. Precisamente de trabajo rotativo por equipos, que yo lo había separado, y justo en la pregunta salió esto de, y yo puedo modificar el convenio colectivo. Muchas veces no es necesario modificar el convenio colectivo. A ver, irse hacia afectar la ultraactividad y discutir el convenio exacto, ese. Ah, no. Eso es una disposición. Exacto. Bueno, eso que les copié, muchas veces meterse a negociar el convenio colectivo de trabajo es muy riesgoso. Entonces, se suscriben acuerdos que se convierten en anexos del convenio colectivo. Y esto es lo que les pasé. ¿Para qué? Porque ahí pueden ver incluso cómo a través del acuerdo van sellando todo este tipo de cuestiones que tiene que ver con el horario, con las horas extras y demás. A modo de ejemplo, para que cuando después, así como tarea para el hogar, si lo ven, son cosas que surgieron recién. Yo tengo a Daniel, que me parece que hizo así, de Barrera. Si es así, tirá pregunta nomás. Y después me pidió el mismísimo sindicato del petróleo. Así me figuró. Con lo cual, si me pidió el sindicato del petróleo, le tengo que dar la palabra. Pero dale, Daniel. De acuerdo a lo que decía usted recién de cuando echan a una persona, ¿no es cierto?, que es un daño que hacen el empleador. Me pasó el día jueves que estuve reunido con uno de los dueños y bueno, tuvimos ahí una discusión larga y le expliqué la situación de un compañero que habían echado, que tenía 5 años de trabajo, y porque el compañero ese éramos muy, o sea, nosotros hablamos cosas en la playa, temas familiares, todo eso, no únicamente de trabajo. Y bueno, como veían que él hablaba mucho conmigo, todo eso, lo despidieron. Entonces el jueves tuve una reunión con el dueño de la estación y le expliqué ahí, en transcurso de discusiones, más o menos, me sirvió mucho esto del curso porque de poder hablar frente a frente con el dueño, digamos, que cuando uno está de delegado, que te sirve para hablar frente a frente y siempre y cuando con respeto, ¿no es cierto? Bueno, le expliqué ahí la situación y le dije que habían despedido y le hicieron un daño al compañero le hicieron un daño porque tiene familia, hijos en el colegio, chicos, un bebé, y le dije que hicieron un daño y él me dice, no hicimos ningún daño, se le pagó todo, la liquidación, le di un abrazo, él quedó conforme y se fue. Y no es así, o sea, sí quedó conforme y se fue porque lo echaron, pero no es que él quedó conforme, él quería seguir trabajando. Exacto. O sea, es una explicación que me pasó el jueves de conferencia. Qué bueno, y qué bueno que a través de estos talleres que ya vienen desarrollando ustedes, con lo cual no quiero que nosotros en una segunda clase nos arroguemos esto que vos decís, ¿no? Que te sirvió como herramienta para hablar. Creo que como dijimos la primera clase y ya lo dijimos el año pasado también, el Sindicato del Petróleo viene haciendo una tarea de capacitación muy importante y eso es excelente porque es la mejor herramienta para salir a discutir. Siempre piensen que del otro lado se van a encontrar con gente muy capacitada, ¿sí? Y esto me hago cargo yo, es una opinión personalísima. Cuando a mayor posibilidad económica, en general hay mayor grado de capacitación, ¿sí? Porque el estado económico que da cierto
facilidades, acceso a la educación de alto nivel, etcétera, 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 permite un nivel de educación en donde quien la viene remando en dulce de leche le es más difícil. Por eso la importancia de otros derechos que deben estar garantizados. Pero la capacitación que ustedes les están dando los nivela, están haciendo en definitiva lo que pide la ley, y eso lo está haciendo el sindicato también. Es más, para mí excede incluso lo que pide la ley, porque lo que pide la ley es mínimo. Está elevando esto que les decíamos del primer día, ¿no? La relación desigual que hay entre empleador y trabajador-trabajadora. La capacitación hace lo mismo que pretende el orden público laboral, que es elevar para que haya cierto grado o se acerque a un grado de igualdad en el diálogo. Me había pedido el mismísimo sindicato, así que no sé qué me van a decir. Bien, Ahí está. Luis, si las compañeras de Eugenia firmaron un contrato por 3 meses de prueba, al pasar los 3 meses quedan efectivas. Si las chicas han estado cobrando con recibo de sueldo, no le puede dar de baja, tiene que recibir un telegrama de despido. Por supuesto. En ningún momento puede darle de baja. No, porque tenemos el principio de continuidad. O sea, primero, si ha firmado un contrato eventual, hay que leer el contrato. Y si la eventualidad concluyó. El típico fraude laboral es que continúan después en negro y pretenden desconocer un contrato de tiempo permanente disfrazándolo de una eventualidad. ¿Y el resto de los tiempos que fueron trabajando, qué pasó? ¿Dejaron de ser trabajadoras en relación de dependencia? Es un fraude laboral para mí. Con lo cual es totalmente desde ya. Esa era mi duda. Ahí vamos, Eugenia, pará. Bien, Eugenia, pero vos tenés conocimiento si Bueno, están cobrando con un recibo de sueldo. Bien, eso es lo que quería decir. Dale. Los recibos de sueldo, ellas dicen contrato eventual sin antigüedad. Pero no existe. Pero no existe el contrato. Exacto. Espere. Vamos por parte, dijo Jack. El tema es así. El empleador puede decir lo que quiera, ¿está? Que sea acorde a derecho o no es otro tema. Entonces, porque tal cual como dice Claudio, es decir, ojo con el empleador tiene que. Eso es algo que tienen que ver, que ustedes lo saben distinguir. El empleador tiene que. Pero, y más como delegados, piensen estratégicamente. El empleador tiene que mandar un telegrama, porque, a ver, en los términos de la ley, si yo estoy en periodo de prueba, tengo que preavisar que no va a continuar trabajando y porque me decidí, porque no me gustó el trabajador o la trabajadora, entonces lo tengo que preavisar y notificar que va a finalizar el contrato de periodo de prueba. Eso lo establece la ley de contrato de trabajo. ¿Ok? Ahora, si yo no digo nada, se presume que me encantó cómo trabajás. Ahora, ¿yo qué puedo hacer? No decir nada. Lo más probable, como decía, mantengo en negro. Y por más que tenga que mandarte un telegrama, y si soy suficientemente pillo, yo no te mando nada. Te digo, no vengas. Porque si te mando, estoy reconociendo el plazo de cuando terminó el contrato. ¿Me explico? Que es lo que yo les decía antes. Entonces, ¿a qué me refiero con pensar estratégicamente? Que la mejor manera de manejar una ola, si estoy en un barco y la ola es muy grande, es agarrar la ola de frente. Esta analogía lo que dice es, si yo tengo varios trabajadores, estoy ahora como delegado, si yo estoy viendo que en mi área de desempeño como delegado tengo varios trabajadores que están haciendo este juego de un contrato eventual, a plazo, el nombre que el empleador le guste dar, me estoy acordando de Walmart que les decía, socios, lo llamaba a los trabajadores. Entonces yo decía, bueno, tienen que pedir la participación en la ganancia. Bueno, el nombre que el empleador le quiera dar.
y sistemáticamente, con una cantidad, los dejan caer hasta que le dicen no venga más, o la figura les hacen firmar, tomá plata, pum, chau. Entonces, ojo, porque si yo agarro la ola de frente para que no se me dé vuelta el barco, yo tengo que plantearlo antes de que empiecen a rajar y tendría que pedir la regularidad. Insisto, elévenlo si les parece a ustedes trabajar esto en campo para la línea que ustedes tienen dentro de la estructura de su sindicato. Pero es una posibilidad, estoy pensando en voz alta, porque por eso me refiero, si ven venir una ola, encárenla derecho, porque si la agarran de costado van a revolcarse. ¿Sí? Los principios legales de los que estamos hablando son clarísimos como para plantear argumentaciones muy, muy susceptibles de tener un éxito o llegar a buenos acuerdos. El empleador acá está cometiendo, en mi opinión, me hago cargo, un fraude a los principios del derecho laboral, más allá de lo estratégico, como bien mencionaba Luis, porque es fraudulento. Si tuvieron una eventualidad o quisieron ponerlos dentro de un periodo de prueba, la continuidad de la prestación, que es un hecho totalmente probado, entonces directamente es que ya desistieron de la facultad de rescindir sin causa y sin derecho a indemnización o a pagar indemnización durante el periodo de prueba. Estamos ahí por el 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, el caso de estas chicas realmente es para hacer planteos, si se quiere. Argumentos jurídicos y fácticos hay. Opinión de un profesional independiente. Así es. Bien. Claudio, buenas tardes. ¿Sí? Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. ¿Ustedes? Acá con calor. Y con sed, porque no nos sirvieron nada todavía. Upa. Una cuestión, volviendo al tema de las jornadas nocturnas. Y en el trabajito ese que yo te acerqué, Luis, la idea es ir hilvanándolo en función a la modalidad del contrato de trabajo, porque yo creía y estimo que es pertinente en el análisis. Cuando la ley de jornada, la 11.544, hace la excepción particular de la jornada de trabajo cuando hay trabajo por equipo. Por eso fui hilvanándolo en función de esa situación específica. De ahí viene todo el conflicto nuestro. O sea, ¿qué es el trabajo por equipo puntualmente y a qué corresponde el régimen del horario rotativo? Que yo lo estimo que es inherente y pertinente al trabajo por equipo, el horario rotativo. Y la excepción particular de la 11.544 está dada solamente para el trabajo por equipo. Más allá de que hoy la modalidad laboral dentro de muchos establecimientos es que haya rotación, pero la excepción es solamente para trabajo por equipo. Y por ahí fui trabajándolo. El concepto era ese. El fallo que nosotros tenemos en contra, que fue un dictamen, no un fallo, fue un dictamen resolutivo de Córdoba, hablaba sobre el pago de la excedencia que no correspondía, asimilándolo al 200 de la LCT. Pero ahí está la confusión que creo que se presta para el entendimiento de todo, hasta de los mismos que están administrando la justicia y a través de fallos. Yo veo que hay, para mi modo de ver, errores conceptuales en ese tema. Sí, exacto. Por eso quería hacer la distinción entre modalidad contractual y jornada de trabajo. En tu
en tu trabajo, que me encantó esto de, me pareció novedoso, cómo empezaste a observar, esto aparece tantas veces, acá aparece tantas veces, fue, me sorprendió porque no lo vi en general esa mecánica de búsqueda de citas. Sí, es analítico, descriptivo de Exacto. la ley, nada más. Exacto. Es un método analítico muy interesante, porque además con esto marcás la intención legislativa en cada norma que analizás, ¿no? Por la cantidad de veces que he citado. Pero fíjate que vos mencionás el 102, que tiene que ver con la modalidad contractual que yo hablaba del 101, relacionado posteriormente con el artículo 200 sobre trabajo nocturno e insalubre, que tiene que ver con jornada. ¿Por qué algo distingo? Porque yo puedo contratar trabajadores con contratos individuales. Lo contrato a Juan, a Silvia, a Pedro, a Beatriz. Y después, en la organización, los hago trabajar por equipo, en turnos rotativos. Ese contrato es un contrato... Ahí apunté yo, porque si lo hago trabajar por equipo, voy al 47 y al 101, donde me dice cuál es la única forma de la contratación de trabajo de equipos de trabajo. Bueno, ahí O está. sea, yo no podría decir, ahora es un equipo y mañana no. Despido uno y llamo a otro y lo sumo al grupo, porque esas son modalidades propias del delegado o de que tienen la facultad de organizar el equipo que va a subcontratar. Por eso yo no me dejo de asombrar de las distintas visiones y de no tomar como algo característico la modalidad de contratación, que tiene que ser lo fundante para la excepción, nada más. No, está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Bien. Lo que estoy haciendo es traer el análisis. Nosotros sobre todo por la jurisprudencia, nos basamos por las interpretaciones mayoritarias. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, por un principio de la realidad, por una postura filosófica, si se quiere, de realismo jurídico. A mí me conviene sacar de 80 juzgados cuánto dicen 70 juzgados contra 10, porque tengo mayor probabilidad de que me salga de una manera el fallo a de otra, ¿sí? Ese estudio se hace. Y también se mide doctrinariamente. ¿Qué está diciendo la doctrina mayoritaria? ¿Por qué? Porque si bien no es vinculante, no es obligatorio para los juzgados, también son formadores de opinión, porque la doctrina que se va publicando, los jueces también la leen y se nutren y a su vez también escriben. Entonces, yo estoy, por un lado, analizando la posición mayoritaria en este sentido, y el trabajo que vos traés con este estudio analítico tan interesante de cantidad de citas. ¿Por qué hago el distingo? Porque si nosotros nos paramos con la modalidad contractual del 101, estamos hablando de una forma de contratación específica. Es decir, la relación de contrato de trabajo ya se inicia diferente. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la definición del 101 te dice, habrá contrato de trabajo de grupo o por equipo cuando el mismo se celebrase por un empleador con un grupo de trabajadores que, actuando por intermedio de un delegado o representante, se obligue a la prestación de servicios propios de la actividad de aquel. Y sigue. Pero para tomar esa primera parte, que es lo que viene más al caso. Entonces, la relación jurídica laboral entre empleador y el grupo de trabajadores encabezados por ese delegado, que no es el delegado, como decía al inicio, de la 23.551, sino que es una especie de capataz del equipo de trabajo, se inicia de manera diferente. Ahora, cuando salto a jornada, por eso nosotros analizamos la ley por sectores y en qué capítulo está inserto, más allá de la interrelación, obviamente, que hay con toda la ley, la jornada se está refiriendo
a el amplio espectro de la relación contractual laboral. No se está refiriendo exclusivamente, cuando habla de equipo, no se está refiriendo exclusivamente a la contratación en modalidad de trabajo por equipo. No sé si me explico, no sé si vos, Claudio, tenés algo. Particularmente yo lo veía del lado del equipo de trabajo. Y lo tomo estrictamente a la modalidad. Dice el 2 de la 11.544, reservado, perdón. De la 16.115, el decreto del reglamentario. Claro, el reglamentario. Sí. Claro. Cuando esté efectuado por equipo. Sí. Cuando esté efectuado por equipo. Y en el artículo 3 de la 11.544, cuando los trabajos se efectúen por equipo, la duración del trabajo podrá ser prolongada más allá de las 8 horas. Sí. Llevo al modo de contratación permanentemente. Voy a esa fuente, que es la normativa de contrato de la modalidad de contratación. Por eso también hago el distingo entre las 5 características propias que da la modalidad de contrataciones, individuales con sus variantes y el juego de decir eventual, decir por equipo, y me centro ahí. Es que está muy bien. No sé si es válido esa Es que interpretación. está muy bien, está muy bien. Lo que digo es que quizás los fallos en como en general lo toman, o la doctrina en como en general lo toma, lo divide en el sentido que yo te comentaba, pero está muy bien, se puede estirar el concepto. A ver, la imposición de una posición de interpretativa frente a un juego de normas cobra poder o aplicación cuanto más convences. Cuantos más convenzas, más jueces van a aplicar esa interpretación. Sí, Claudio, que te corté. No, yo creo que está muy claro, y nuevamente vamos al fondo del asunto. Una cosa es que en determinada modalidad contractual se pueda exceder la jornada de 8 horas o diarias o 48 semanales y jugando con las semanas bueno. Y otra cosa es el salario. O sea que el exceso o modificación hacia arriba de la jornada implique que un trabajador tenga que aguantarse sin cobrar un mango por esa diferencia. Esto es lo que estamos discutiendo. Y ahí yo pongo el acento en algo que, Marcelo, vos mismo dijiste en los primeros párrafos de tu trabajo. En estas situaciones, ¿puede admitirse ese ius variandi excesivo por parte de un empleador a pesar de que tiene reconocida legalmente su facultad de organizar el empleo? 64, 65, ¿no es acaso que los límites del 66 es en la medida que no quebrante derechos morales y económicos del trabajador, más allá de alegar necesidades de una empresa por la metodología de la actividad de la que estemos hablando, como el caso de ustedes, por ejemplo? Fíjense ustedes cómo vamos tocando distintos puntos y buscando verdades que a veces no son absolutas, porque otra vez, como bien decía Luis hace unos minutos, la interpretación, o sea, la llamada hermenéutica de la norma literal escrita por el legislador, queda a criterio del Poder Judicial. Es su derecho y deber constitucional como poder público hacer la interpretación, pero con límites. Yo insisto, una cosa es la modalidad laboral que permite que bajo determinadas características la jornada pueda durar más de las 8 horas diarias o 48 semanales, pero con compensaciones después. Y otra cosa es decir que por la diferencia horaria yo no tengo derecho a cobrar un mango de manera suplementaria. Entonces,
Esto es una de las columnas vertebrales que debemos tener en cuenta. Me gustaría que leamos el acto administrativo, que debe estar siempre fundado, ahí vamos a otro tema, siempre fundado en razones de legitimidad y razonabilidad. ¿Medidos de acuerdo a qué? A lo que estamos hablando, el derecho constitucional y social del trabajo y sus principios de orden público. Claudio, Sí. perdón. Sí. La resolución es impecable, no viola nada. No viola nada. Lo que dice, No. lo que admite es la posibilidad de trabajo por equipo en las estaciones de servicio o turnos rotativos, utilizando ellos ahí una interpretación que, Luis, no hiciste, digamos, o interpretás distinto cuando decís, es esto o esto. Ellos interpretaron que es esto o esta otra cosa. Trabajo por equipo o turnos rotativos. Como hay turnos rotativos en la estación, dijeron, pues bien, se puede laburar hasta, se puede extender la jornada laboral siempre y cuando no exceda las 48 semanales, en el término de 3 semanas, bla, 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 con lo cual no corresponde el pago de la hora extra nocturna. O sea, no le saca un centavo de lo que laburan, solo se ampara en la ley de trabajo por equipo para no pagar la hora nocturna. ¿Cuál es la problemática? ¿Por qué es una problemática que da tantas vueltas con nosotros? Insisto, primero porque son 30.000 pesos más o menos, que es mucha plata. Y segundo, porque es muy difícil de que lleguen a juicio estos temas. Y nuestro poder de policía nos acaba de decir que no teníamos la razón, con lo cual vivimos encerrados, vivimos peleándola, imagínate, que mereció el laburazo ese de Marcelo, buscándole la vuelta. Si bien, qué sé yo, hoy en día el 50% de los trabajadores cobran la hora nocturna, el 50% no. Y bueno, lo laburamos con el franco extra que deben tener a la séptima noche, etc. Pero la resolución está impecable, digamos, no viola nada, simplemente admite esa posibilidad. Con esa puta O que puso la ley, porque si hubiera dicho I, me parece que hubiera sido mejor, porque como dijo O, parece que fuesen dos modalidades distintas. Trabajo por equipo o rotativo. Y por eso Bianchi buscó cuántas veces dice trabajo por equipo y cuántas turnos rotativos para demostrar de que estaban hablando de trabajo por equipo, no de dos modalidades, sino de una con turno rotativo. Ahí es donde nos empantanamos y como te digo, como se trata de una hora que hace el trabajador por la cual nadie se juega el laburo haciéndole juicio al patrón en actividad por la hora nocturna. Y en general, es mucho más difícil. Y, insisto, el poder de policía nuestro acá en Córdoba nos dio esta resolución que obviamente, viste, los patrones la tienen pegada en el escritorio. Cada vez que le reclamó la hora nocturna lo tienen encuadrado ahí, mira, tengo trabajo por equipo y turno rotativo. Sí, sí, no, Claudio, dale. No, solamente, después te voy a pasar, Luis, pero lo decimos públicamente. Estaba buscando mientras tanto un fallo que hubo de la Sala 9 de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que yo comenté en la revista Derecho al Trabajo en mayo del 2010, la revista Derecho al Trabajo de la Ley. Puede ser muy interesante porque, como en toda jurisprudencia y situaciones fácticas por actividad, puede haber A y Z. Yo no estoy diciendo, y tomo tus palabras, José, de que seguramente el Ministerio de Trabajo tomó argumentos específicos como para defender esta situación y no tener que el empleador pagara o pague diferencias. Estoy seguro, pero igual queremos ver el acto administrativo.
Estamos hablando en términos generales. La pregunta de ustedes, lógica, ¿cuál es? ¿Podemos cambiarlo esto? ¿Tenemos argumento? ¿Podremos ganar un segundo partido en esta cuestión? ¿Vale la pena? Ese es el interrogante. Faltan datos. Es un fallo del 27 de noviembre, Luisito, del año 2009. La carátula es Monjes, con J, Luis Ángel, contra la empresa Russo Eventos Sociedad Anónima. Russo con doble S. Monjes, Luis Ángel, contra Russo Eventos Sociedad Anónima, Sala Novena, el 27 de noviembre del año 2009. Trató diversos puntos. En tal medida yo titulé mi comentario jurisprudencial, el comentario doctrinario, puse un fallo al servicio de la pedagogía jurídica, porque trató distintos temas, artículo 80, cuándo hay que entregar certificado, cuándo hay que entregando y cuándo va la indemnización especial, la extensión de responsabilidad solidaria del artículo 30, muchos temas importantes, pero el primero que tocaron es lo siguiente: son improcedentes las diferencias salariales reclamadas en concepto de horas extra por un trabajador de vigilancia, en este caso, que prestaba tareas en turnos rotativos. Ahí está lo que José nos está explicando sobre lo que aparentemente fundamentó la cartera laboral de ustedes. Bajo la modalidad de trabajos por equipos, pues lo que no ha demostrado, digo el reclamante, el trabajador, es que hubiera prestado servicios excediendo la jornada máxima que establece el artículo 2 del decreto 16.155 del año 33, o sea, el que reglamentó la 11.544. Fíjense ustedes que por un lado reconoce el elemento de modalidad por turnos rotativos, pero por el otro lado defiende al salario, salvo que vos no puedas probar que tuviste horas extraordinarias. Entonces, yo tiro esto, lo dejo el caso Monjes y el comentario breve que yo hice de esa oportunidad, jugando el artículo 101 con el 202 de la LCT. Bueno, bien, ahora mientras... Ahora, sí, yo por eso recalcaba la terminología del 202. Es el propio 202 el que dice en el trabajo por equipo o turno rotativo. Se paran ahí. Ahora, varias cuestiones. Un dictamen administrativo o un fallo pueden ser buenísimos, pero todos tienen, tienen algún flanco débil. Todos. Porque si no, ningún fallo sería recurrible. Entonces, eso por un lado. Lo otro, claro, es difícil, como mencionaba antes, es casi imposible, como mencionaba antes, la reforma del 66, en el ejemplo de la reforma del 66, y hacer un juicio sumarísimo por modificación del contrato, que a nivel individual iniciar acciones en este sentido, porque pierdo trabajo. Más cuando están envalentonados con la resolución del ministerio pegada en la gerencia. Pero sí las resoluciones administrativas pueden ser, deben, en caso de iniciar acciones, ser revisadas a nivel jurisdiccional. Entonces, hay una legitimación activa para iniciar una acción colectiva que también puede ser estudiada. Porque si a mí me perjudica, yo tengo capacidad de recurrirla. O tengo la legitimación activa para hacerlo. Insisto, estoy respondiendo general, porque no puedo responder en particular. Eso tiene que estar estudiado por el asesor. Entonces, en ese sentido, fuimos marcando este tipo de salvedades o argumentaciones para el cobro. Y vuelvo al inicio, la que más choca, por más que se pongan a decir, como en el 202,
como si fueran dos cosas diferentes, y si buscan trabajo en equipo, turno rotativo, y ponen la palabra asimilable, van a ver un montón de fallos que se refiere a cómo están íntimamente relacionados y entrelazados. No son dos cuestiones ajenas o diferentes, como quiso jugar la resolución del ministerio. Entonces, ahí hay una forma de entrar. Y la otra es este salto lógico, que está bien, perfecto. Estoy hablando de modalidad, no estoy hablando de jornada, estoy parado en el 101, perfecto. La modalidad de contrato de trabajo por equipo tampoco es ajena a la jornada de trabajo. Si yo lo quiero, está bien, no dio la causa origen de la relación del empleado afiliado al sindicato del petróleo, no fue un contrato simple, si se quiere. Fue dentro de la modalidad de contrato por equipo y me lo quieren interpretar por ahí. Supongamos. Bien, si está dentro de la modalidad del contrato por equipo, tiene que respetar el régimen de jornada. Si no está en la modalidad, también tiene que respetar la jornada. Es decir, el convenio 1 de la OIT no dice que hay ciertas modalidades contractuales que están ajenas a la jornada, porque lo que queremos buscar en el trabajador es la protección de la salud, sea cual fuere la modalidad de contratación. Fíjense que tanto se pretende cuidar la salud del trabajador con que no trabaje de más, que hasta las propias horas extras, que son pagas, porque además recuerden que la ley de contrato de trabajo dice el trabajo no se presume gratuito, con lo cual si yo trabajé de más y me excedí en la jornada me lo tenés que pagar, y eso se llama hora suplementaria u horas extras, que también se refiere al 203 cuando habla de jornada. Yo no puedo excederme en horas extras de 3 por día, 30 mensuales y 200 anuales. Con lo cual, fíjense que se está cuidando tanto la salud del trabajador o la trabajadora que hasta me limitan la posibilidad de hacer horas extras. Entonces, ya ahí la resolución del Ministerio en Córdoba se empieza a resquebrajar. Si es juguemos con el I, que quiere, o el O, que quiere jugar el Ministerio, como si fueran dos cosas diferentes. ¿Son dos cosas diferentes? Bien. ¿Y quién te dijo que está fuera del régimen de jornada? Afecta a todas las modalidades de contrato de trabajo. Así que ahí tienen otra argumentación más. ¿Sí? Bien. Estamos a 10 minutos, con lo cual, shoot. Disparen porque me gusta porque se está poniendo interesante. Es decir, las horas extras se tienen que pagar. Sea por modalidad de contrato en equipo, sea por eventual, sea porque trabajé de noche, sea por lo que fuera. Sí. A plazo fijo, claro. Exacto. Yo soy un trabajador, ingresé por un contrato en la modalidad de trabajo en equipo o ingresé en la modalidad de un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, liso y llano, sin estar comprendido en el 90 y pico y siguientes, también me rige el régimen de jornada. Por eso la ley de contrato de trabajo se separa. Yo lo que quise hacer fue una distinción terminológica para que sepamos en qué lugar de la ley de contrato de trabajo estamos hablando. ¿Sí? Bien. Pero las horas extras me las pagás. No sé quién la va a pagar. Y tienen que lograr voltear la resolución del ministerio. Ese es el punto. Sí, esa es la cuestión por la que le trajimos nosotros esta inquietud nuestra, para que nos ayuden a entender y poder elaborar algo diferente. ¿Sí?
Para Cuando mí lo diferente va, ya les digo, en atacar la resolución del ministerio como contraria a derecho, como inconstitucional, como se puede ausente. atacar, Luis, se puede atacar a través de otra propia resolución ministerial o bien habría que judicializarlo. Y tienen que ver qué brazo pueden torcer. O sea, vamos a hablar en el llano, total, no estoy hablando de un caso concreto. Si la constitución del ministerio cambia, contrario a la que sacó la resolución anterior, y modifica, o Deroga. claro, o deroga, o se puede hacer una salida a través, o sea, ¿a qué empleador vas a sentar a negociar si ya tenés el ministerio? Entonces, para mí hay que ir arriba de todo. Y si no, hay que judicializarla. Hay que buscar la vuelta para judicializarla. Lo que pasa es que esa buscada de vuelta sí es asesoramiento. Y el doctor Topet tiene que tener herramientas más que necesarias de su amplio conocimiento que él tiene. Entonces, ahí ya en ese campo no me puedo meter porque yo además no puedo asesorar. Entonces, pero desde lo argumental ya le fuimos marcando en el desarrollo de este curso por dónde atacar. El salto lógico de admitir que hay un trabajo nocturno, pero decirme que no se paga en exceso. Esta cuestión de querer encuadrarlo en una modalidad de contractual específica para decir que queda fuera de la jornada, ahí hay otro salto. Esta cuestión de jugar con el O o jugar con el I. Le pongas O, I, había un juez que era uno de los pocos que admitía, que es Arias Giver, ahora es camarista, era el único que admitía en las demandas el IO. Fue camarista, es cierto. Se jubiló, Ya se jubiló, es cierto. Arias Giver era el único que aceptaba como juez del 46 el IO en las demandas. El resto no lo acepta, porque decía que era una palabra que existía en el latín antiguo y que el castellano la eliminó. Por más que quieras hacer el I y el O, nada escapa a la jornada, porque nada escapa al cuidado de la salud integral del trabajador y la trabajadora. Entonces tenés que aplicar el pago de las extras. Salvo que por la modalidad de los turnos rotativos y trabajo por equipo, se busque no pagar porque te compenso después con días sin trabajar. Ojo, porque acá, yo no sé los argumentos, no sabemos los argumentos que empleó. Exacto. No se compensa nada, en la realidad no se compensa. No hay ningún tipo de compensación, nada. O sea, no te pagan. Es más, en algunos casos en donde nosotros hemos hecho la reclamación de la extensión de jornada nocturna y el pago de la hora suplementaria al 100, como dice la convención colectiva nuestra, el empleador muchas veces te dice, me conviene tener a uno de 9 en jornada diaria que le pago la mitad. Mirá, te agrego algo más. El 203... A ese nivel de rata tenemos. Claro, lo que pasa es que están partiendo de un punto anterior. Si yo me siento a negociar en la compensación, te estoy admitiendo que es compensable, con lo cual tiene un valor pecuniario. Entonces, ni siquiera compensan porque ellos están parados en que es gratis. Si es gratis, ¿está bien? Y el Ministerio de Trabajo me está admitiendo, y acá ya está, a mí se me ocurre hasta una medida de acción directa original, ¿no? Pero no importa, eso lo tendrán que ver internamente. Hay que reservarla, Pero, claro, pero si vos mirás el 203 dice, el trabajador no está obligado a prestar servicios en horas suplementarias, salvo caso de peligro o accidente ocurrido o inminente fuerza mayor, o por exigencias excepcionales de la economía nacional o de la empresa. Juzgado su comportamiento en base al criterio de colaboración en el logro de los fines de la misma. Ahora yo me pregunto, yo estoy trabajando de noche, tengo que trabajar 7 horas, no me dejan ir hasta que no haga la octava. Por imperio del 203, todos los que trabajan en todas las empresas, en todas las playas, a esa hora nocturna,
se van, porque no estoy obligado. ¿Qué hacemos? No me las pagues. No me las pagues, porque el ministerio dice que no hay que pagarla, pero yo me voy. Yo me voy. ¿Me vas a sancionar? Bueno, estamos, yo la verdad, ¿sabés qué voy a decir también como abogado Seguido del libre? despido. Lo echa directamente, sin contemplación. Vamos, afuera. Bueno, Y si bueno, fuera ahí una está, medida ahí de está. acción directa, y si la medida de acción Bueno, directa para lograr, ojo, porque ahí empieza la tutela sindical. Estoy pensando en voz alta, tratando de tirar argumentación. Y si es una medida de acción directa convocada por el sindicato, porque en realidad lo que quiere es proteger la salud de los trabajadores y en función del 203 no se encuentran obligados a exceder horas extras, y la administración del trabajo de Córdoba no negó que el trabajo nocturno por trabajo en equipo son de 7 horas, sino que dijo que no hay que pagarlas, cosa que yo no estoy de acuerdo. Entonces, Luis. para proteger la salud, nos vamos. ¿Qué hacemos? Yo Luis. les hago yo te escucho, yo les hago una analogía. Hubo una época, sobre todo en los 90, que por más que hubiese un escape de gas, y les digo que era un peligro, corte de luz o amenaza de bomba, no querían permitir el egreso de los trabajadores y las trabajadoras de los edificios judiciales. Yo he visto jueces y juezas parados en la puerta. ¿Vieron cuando gritan en básquet, defensa, 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 y se paran así delante con los brazos extendidos? Parecían jugadores y jugadoras de básquet porque no querían dejar salir a los trabajadores, lo cual salimos igual, porque nos paramos delante de los jueces y dijimos, muy bien, van a hacer el uso de la fuerza, no me vas a dejar salir. No me pueden impedir salir porque no me garantizás la salubridad y nadie puede obedecer una orden que vaya contra su propia salud. Y nos fuimos, le desalojábamos el edificio igual. Entonces, sí, te escucho. Sí, Luis. Lo que te quiero decir, Luis, fue muy fructífero porque vos nos diste una punta junto con Claudio, que nosotros no estábamos teniendo en cuenta, que la prevalencia de la jornada laboral, del cuidado, con el convenio de OIT, etcétera, porque que nosotros no fuimos nunca por ahí, con lo cual nos das una punta, una nueva, un nuevo argumento, digamos, que queremos armar, porque nosotros aprendimos en el taller algo que nos enseñó el secretario general y que cometimos el error ahí, vamos a decir que no fuimos nosotros, pero fue el sindicato, digamos, en definitiva, que somos nosotros, de no preguntarle al ministerio cosas que no sabemos qué nos van a contestar. Primero averigüemos qué nos van a contestar y después les preguntemos. En esa oportunidad no lo hicimos creyendo que nos iban a dar la razón y no nos la dieron. Nosotros esto lo hemos trabajado mucho, incluso en reuniones desde hace muchos años, con el actual ministro, que en su momento era secretario, ahora volvió a ser ministro, para ver qué nos iban a responder, y nunca tuvimos la claridad en la respuesta, por eso todavía no hemos hecho la presentación. Pero este nuevo argumento me parece fabuloso para que nuestro estudioso Bianchi lo vea, tanto el convenio de la OIT como remitirnos a la prevalencia del cuidado de la salud con respecto a la jornada laboral más allá de la modalidad de contrato. Pero te respondo, sí, los trabajadores dijeran, no te laburo la 8ª hora, el argumento patronal es que tienen trabajo por equipo y que él está cumpliendo con la jornada laboral que establece el trabajo por equipo, que es el de no excederse, en el caso nuestro, de las 44 semanales en el promedio de las 3 semanas, con lo cual, hoy en día, con ese argumento, lo podrían suspender y echar con causa por no laburar la 8ª hora, porque en realidad la modalidad que ellos aducen que tienen sí lo permite. ¿Me explico? Sí, perfecto. Bueno, desde esa punta hay que seguir craneando no solo la argumentación jurídica, me parece, sino por dónde generar algún tipo de molestia.
que sirva para esto. Bueno, son las 18. Yo liberaría a Claudio para que pueda cumplir con lo suyo. No quiero generarle un tema en otras actividades académicas. Y de última, yo puedo estirarme un chiquitín. Así que, Claudio. Bueno, yo les agradezco. Gracias, Claudio. No, al contrario, les agradezco a todos muchísimo. Estamos aprendiendo, como siempre. Seguimos craneando cómo resolver este tema, qué deberíamos plantear en el propio Ministerio primero y, en su caso, estudiar una judicialización. Pero el argumento que vos estás explicando también, José, es muy lógico que esté planteado del sector empleador y que haya sido recogido por el Ministerio. Pero con estas diferencias entre los convenios internacionales, las modalidades de trabajo y la jornada laboral debidamente paga. Con las modalidades. Este es un tema que por eso yo les tiré ese fallo, porque ahí también esta discusión se planteó. Exactamente, hay jueces que opinan de una manera y otros que opinan de otra. ¿Hay horas extraordinarias o no las hay en el caso de ustedes, de los trabajos por equipo? Si las hay, ¿están debidamente compensadas o no están debidamente compensadas? Estas son las preguntas fundamentales. Bueno. Gracias, Claudio. Nos vemos. No, al contrario. Gracias a ustedes, gracias a Luisito, hablamos y a disposición. Nos vemos. Bueno, por mi parte, les agradezco. No sé si hay más preguntas en este sentido, pero estamos cumplidos. Me gustaría dejarles, así como tarea para el hogar, que vayan viendo cuestiones que tengan que ver con la próxima clase, que vemos suspensiones y despidos con causa, esto del cliente incógnito, bueno, todas estas cuestiones, y vayan pensando preguntas que después, si me las van pasando, como lo que me fueron adelantando, que es de mayor interés, es interesante para exprimir bien en el tema específico que a ustedes les interesa durante las 2 horitas que tenemos de jornada. ¿Sí? Bueno, les agradezco. Bien, gracias. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, gracias.